Comenzamos con el tema de vectores y como ya lo habíamos visto anteriormente, para hacer un vector utilizamos la letra C para concatenar los siguientes números que pasaremos dentro de este paréntesis. Así que por ejemplo vamos a tener los números 27, 68, 2, yo que sé, 256, 48 y 145. Bien, anteriormente ya habíamos visto un ejemplo del tiempo que pasamos en minutos en Facebook. Ahora lo que también tenemos que saber es que este vector no nos va a servir únicamente para guardar un tipo de dato, que en este caso son minutos, sino que nos va a poder ayudar a registrar diferentes datos, digamos de diferentes dimensiones. Así que, por ejemplo, el primer término puede ser la edad, después el peso, número de hijos, etcétera, etcétera. Así que vemos que los vectores nos van a permitir muchísima versatilidad para trabajar. Y lo siguiente que tenemos que saber es que esta no va a ser la única forma de hacer un vector, sino que, por ejemplo, vamos a tener la siguiente sintaxis. Vamos a poner 1, 2 puntos, 10. Esto me va a generar un vector del 1 hasta el 10. Veámoslo. Aquí lo tenemos y vemos que va a ser mucho más fácil escribir 1, 2.10 para generar este vector que si utilizáramos la sentencia, la sintaxis que ya habíamos visto anteriormente. Así que, ya que sabemos esto, podríamos incluso hacer lo siguiente. Si no tenemos muy clara la longitud o el número de dimensiones que tiene nuestro vector, vamos a utilizar la función length. Y dentro vamos a pasar nuestro vector. Por ejemplo, vamos a utilizar el vector anterior, 1, 2.10. En este caso, su longitud o sus dimensiones son 10. Ok, ya que vimos esto, también vamos a poder declarar vectores de la siguiente forma. Vamos a poner rep, que es una función, y nos va a permitir repetir un número, por ejemplo 5, 17 veces. Aquí lo tenemos. Vemos que es muy sencillo, pero que nos va a ayudar a llevar este proceso muy fácil. Nuevamente, esto es mejor que poner un vector con 5, 5, 5, 5, 5, 17 veces. Ok, ya que vimos esta función, incluso, por ejemplo, podríamos hacer una repetición de concatenar los números del 1 al 3 dos veces. Y esto nos va a generar el vector del 1 al 3 dos veces, como ya lo habíamos indicado. Así que vemos que podemos combinar todas estas sintaxis, estas funciones. Vemos que es muy cómodo. Ahora vamos a ver una tercera forma de generar vectores. Voy a poner un poco de espacio para que se pueda apreciar un poco mejor. Y la última forma, al menos la que veremos hasta ahora, será la siguiente. La función seg va a ser muy parecida a lo que tenemos aquí, en el sentido en que podemos poner 1, 10 y nos va a devolver nuevamente este vector que tenemos aquí, que es el mismo que nos genera esto. Pero en este caso, este vector tiene más parámetros que nos va a permitir mucha más libertad para trabajar. Por ejemplo, tiene un parámetro llamado by, que si lo igualamos, por ejemplo, a 2, nos va a dar los números del 1 al 10, pero de 2 en 2. En este caso, si quisiéramos los pares, pues en lugar de poner 1, comenzaríamos desde el 2. Y ahora vemos que tenemos un vector del 2 al 10 en números pares. Dejaremos este vector aquí a modo de ejemplo, pero también podemos usar, por ejemplo, un segundo parámetro, que es el que nuevamente tenemos del 1 al 10, pero digamos que únicamente vamos a querer 6 números. Así que lo especificamos con el parámetro length_out. Como habíamos dicho, queremos un vector de longitud 6. Aquí lo tenemos, vemos que va del 1 al 10 y dentro tiene términos que van a ser equidistantes unos de los otros. Así que vemos que nos va a permitir aún más flexibilidad para trabajar. Por ejemplo, si no quisiéramos 6 términos, en este caso, por ejemplo, queremos 15, pues nos va a dar 15 números que estén entre el 1 y el 10, que son estos. Recordemos que son equidistantes, es decir, va a haber la misma distancia del 1 al 1.6 que del 1.6 al 2.28, etcétera, etcétera. Bien, ahora incluso podríamos usar los dos parámetros by y length_out para poder hacer un vector más personalizado. En este caso queremos empezar en 1, queremos ir de, por ejemplo, 6.2 en 6.2 y queremos que sea un vector de 5 dimensiones o que tenga una longitud de 5. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Si vemos aquí nuestro vector comienza en 1, podría comenzar incluso en cualquier otro número, por ejemplo
5.6 y vemos que se van a seguir cumpliendo estas condiciones, que vaya en saltos de 6.2 en 6.2 y que su longitud sea de 5. Aquí lo tenemos, vemos que empezamos en 6.2, perdón, en 5.6 y ahora hacemos 5.6 más 6.2 nos da este número, más 6.2 este siguiente y así sucesivamente. Ok, estas son funciones un poco más avanzadas para crear vectores.